tan grave es el hígado graso? ¿Qué es lo que produce en el resto de tu cuerpo? ¿Cómo se puede limpiar o eliminar la grasa en el hígado? Y sobre todo, ¿qué se puede comer y tomar para sanar? 1 de cada 3 personas tienen esta amenaza silenciosa y no lo saben. Y lo que desconocen aún más son los peligros que esto trae. El hígado graso es una de las causas más ignoradas de cirrosis y de cáncer, y puedes tenerlo incluso aunque no sientas ningún síntoma. Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy voy a revelarles 4 formas de saber si tienes este problema, cuáles son las consecuencias para tu organismo y cómo detectarlo a tiempo. Y mucha atención, de estas 4, 3 indican etapa temprana y 1 muestra mayor gravedad. Además, les mostraré qué alimentos y bebidas son tóxicos para tu hígado y debes evitarlos al máximo. Pero también te mostraré que sí es posible salir de este problema y de manera natural. Los mejores remedios para el hígado graso están en tu cocina. Te enseñaré no solamente qué alimentos van a proteger tu hígado e incluso revertir este problema, sino también cómo utilizarlos, cuáles son sus secretos medicinales. Entonces, hígado graso, también llamado esteatosis hepática, ¿por qué ocurre? Fíjate, las células de tu hígado trabajan las 24 horas para limpiar o desintoxicar tu sangre, sobre todo para neutralizar todos aquellos tóxicos que le llegan de tu intestino. Pero a veces, por algunas cosas que comemos o bebemos, este órgano se daña y comienza a acumular grasa. El médico pudo haberte dicho, cuando te hizo un análisis de sangre o una ecografía, que tienes infiltración de grasa en el hígado. En Latinoamérica, más de 30% de las personas tienen este problema. Es muy común y lamentablemente muchos recién lo descubren cuando la cosa se complica y ya tienen cicatrices o cirrosis en el hígado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en tu cuerpo? ¿Qué tan peligroso puede ser? Bueno, en las etapas iniciales, cuando el problema aún no es tan grave, solamente vas a tener acumulación de grasa en el hígado. Pero si no se soluciona el problema y se continúa dañándolo, la grasa produce inflamación en tu hígado. Y al mismo tiempo, este órgano comienza a soltar sustancias en tu sangre que también inflaman el resto de tus órganos, tu corazón, la circulación, el riñón, el cerebro. Es decir, esta enfermedad no afecta solamente a tu hígado y su consecuencia más peligrosa es la muerte prematura. Pero antes de que esto ocurra, el hígado comienza a acumular cicatrices, fibrosis. Con el tiempo, esto lleva a cirrosis. El hígado queda mucho más duro y ya no funciona como debería. Al mismo tiempo, esto aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, gente, antes se creía que la grasa en el hígado era solo un problema del metabolismo que ocurría en las personas que tenían obesidad o sobrepeso. Hoy en día se sabe que no es una condición benigna y hay que tratarla, y existen excelentes remedios naturales, alimentos que seguramente tenés en tu cocina, en tu alacena, y hoy te voy a enseñar cómo utilizarlos. Entonces, ¿cuáles son sus principales síntomas de alerta? ¿Cómo se lo detecta a tiempo? Te voy a contar 4 formas de detectarlos. Las 3 primeras es de manera más precoz y la 4ª ocurre cuando ya tienes complicaciones. Número 1. Forma asintomática. Esta es la etapa más temprana. Aquí el problema se puede revertir por completo. Lo que ocurre es que el hígado tiene una enorme capacidad para regenerarse. Por eso al comienzo puede no dar ningún síntoma. Se dice que esta es una enfermedad silenciosa, al igual que la hipertensión, que podemos tenerla hace mucho tiempo y no lo sabemos. Pero aunque no sientas nada, si te haces una ecografía, el médico puede notar que tu hígado está agrandado o que brilla mucho en la imagen. Esto indica hígado graso. O también puede ocurrir que te hiciste un análisis de sangre por cualquier otro motivo y las enzimas hepáticas están aumentadas. Si te ocurrió esto, no te preocupes, hay mucho que se puede hacer todavía en esta etapa. Sobre todo si consumes los alimentos y bebidas que te voy a contar.
Segunda forma de manifestación: síntomas poco específicos. Bueno, imagínate que un hígado lleno de grasa pesa mucho y esto causa dolor por debajo de las costillas o esa sensación de pesadez. Pero en esta etapa, que también es precoz, la persona suele pensar que esos síntomas son por algún otro problema. Cree que es gastritis o problema de vesícula, o simplemente que algo le cayó pesado. También es muy común aquí tener náuseas, vómitos, hinchazón abdominal que no se cura nunca. Muchos llaman a esto de empacho, pero no lo es. Pero mi mensaje es el siguiente: si no tienes síntomas o tienes estos síntomas poco específicos, pero tienes factores de riesgo para esta enfermedad, como sobrepeso, obesidad o llevas malos hábitos y mala alimentación, hazte un chequeo que incluya ver cómo está tu hígado. Número 3. Esta enfermedad, cuando avanza, lleva a inflamación en tu hígado. Esto también causa dolor por debajo de las costillas, pero un síntoma que la gente ignora es el dolor en el hombro o en la parte de atrás en la escápula o cerca del cuello, como si tuvieses una contractura muscular. Esto puede ser porque tu hígado está inflamado, pero el problema principal acá es que el hígado inflamado comienza a soltar unas sustancias que también inflaman y oxidan el resto de tu cuerpo, provocando síntomas como fatiga y cansancio crónico. Vas a tener una sensación de que estás siempre cansado, como que hiciste un ejercicio intenso y que encima cuando vas a dormir no te recuperas. También puedes tener dolores inespecíficos en músculos y articulaciones, pero además mucha atención. En este momento te puede ser muy difícil adelgazar por la inflamación que tiene tu cuerpo y tu tiroides puede no funcionar correctamente. Entonces, además de pedirte análisis de sangre para ver el hígado, también debes ver cómo está tu tiroides. Todo esto, a largo plazo, aumenta el riesgo de ataques cardíacos, problemas de memoria y demencia. Y número 4. Complicaciones. En casos más avanzados, vas a comenzar a tener síntomas mucho más asustadores. La orina se vuelve más oscura, tus piernas y pies comienzan a hincharse por retención de líquido, tu piel y tus ojos pueden tener un tono amarillento. Esto se llama ictericia. También puede aparecer picazón en todo tu cuerpo, incluyendo palmas y plantas, o manchas rojas, hematomas sin motivo aparente. En estas etapas es muy posible que ya tengas bastante cicatriz en el hígado o incluso cirrosis. Cuando el problema avanza aún más, vas a notar que tu barriga comienza a hincharse más por retención de agua. La panza queda como si fuese de una embarazada y se llama ascitis. Pero bueno, esto en las etapas más precoces tiene cura. Por eso, ahora te mostraré los alimentos más tóxicos para tu hígado que debes evitarlos al máximo. Y después te voy a contar cosas que debes comenzar a hacer hoy mismo para sanar y evitar todas esas complicaciones que te mencioné. 3 alimentos y bebidas más peligrosas para el hígado. Número 1. Bebidas con fructosa. Esta sustancia es el azúcar de las plantas. Está muy presente en las frutas. Si comes la fruta entera, sobre todo aquellas con cáscara comestible, en su dosis justa, no vas a tener problema. Pero si tomas solamente el jugo de estas frutas, estás consumiendo fructosa pura, la cual, en palabras simples, destruye tu hígado. Esto es peor aún en los jugos comprados, aquellos que vienen en cajas o en botellas de plásticos, porque contienen más azúcar aún y otros productos agregados. Y un problema aquí del que nadie habla es cómo la industria nos manipula. La industria, las publicidades nos hacen creer que estos productos son sanos y que debemos consumirlos todos los días para ser felices, para tener energía, por ejemplo en el desayuno, pero esto es falso. El consejo que les doy a mis pacientes cuando les gusta mucho tomar jugo de frutas, naranja por ejemplo, es que no lo filtren. Consúmenlo junto con su pulpa o licúen la fruta. También que no lo tomen todos los días o que intenten reemplazarlo por otras bebidas más saludables, agua con limón, agua con romero, flor de Jamaica o hibisco, como le decimos en mi país. Segundo alimento dañino para tu hígado: ultraprocesados y comida rápida.
Los verdaderos alimentos son aquellos que no vienen en paquetes. Cuanto más procesado sea, más se aleja de su forma natural. Imagínense que para procesar un alimento hay que quitarle sus fibras, vitaminas, principios activos y además agregarle azúcar, sal, grasas no saludables y otros productos como conservantes, colorantes y sustancias para que tengan un sabor y aroma parecido al natural y que de paso nos genere adicción. Ejemplos acá: galletitas, cereales para el desayuno, aceites vegetales, gaseosas, bebidas energizantes y también incluimos salamín, salchicha, embutidos en general. Número 3. Alcohol. Dicen que una copita de vino por día hace bien al corazón porque tienen propiedades antioxidantes, pero en realidad lo que nos está protegiendo el corazón son los principios activos que tiene la uva. El alcohol en exceso inflama a nuestro cuerpo. El problema es que no sabemos qué quiere decir exceso, cuál es la dosis segura para los humanos, no lo sabemos. Esto depende de cada persona. Hoy en día sabemos que en realidad no existe una dosis segura que se pueda recomendar. Entonces, el primer paso para sanar tu hígado es elegir cambiar y evitar al máximo estos 3 productos que te mencioné. Nadie nace gustando de ellos. Lo que ocurre es que de chico nos manipulan para creer que consumirlos es normal. E incluso nos hacen pensar que quienes no lo consumen son los que están equivocados. Pero bueno, ¿qué debemos comer y tomar para sanar? Lo que necesitas es consumir alimentos que contengan nutrientes capaces de revertir las cicatrices y disminuir la inflamación dentro del hígado, como vitaminas, principalmente C y E, y sustancias antioxidantes y antiinflamatorias. Pero no basta solamente con consumirlos. Hay que saber cómo hacerlos para que no se pierdan sus efectos medicinales. Y son esos secretos los que te voy a contar ahora. Anótalos y trata de incorporarlos en tu rutina diaria de manera variada. Esto hará que en pocas semanas puedas limpiar tu hígado. Primero de todo, uno de los alimentos más sanos que puedes consumir para el hígado son los vegetales crucíferos. Aquellos que crecen en la tierra, son bajitos y tienen hojas verdes, como el brócoli, la col de Bruselas, el coliflor, la mostaza, la espinaca. Pero el secreto es que para aprovechar al máximo las sustancias, los principios activos que reparan al hígado, debes consumirlos crudos. Y si no te gusta consumirlos crudos, lo ideal es hacerlos al vapor entre 3 a 5 minutos para que no se pierdan sus efectos. Y cuando estén en tu plato, si los cocinaste, agrégale polvo de mostaza. Esto ayuda a activar una sustancia llamada sulforafano, que se pierde cuando se calientan mucho estos vegetales. Es esta sustancia una de las que tiene mayor propiedad antiinflamatoria y que literalmente repara tu hígado. Número 2. Consumir frutas con cáscara comestible, como el durazno, la pera, la manzana, la ciruela. Y si consigues en tu ciudad, granada, una de las frutas más poderosas que existe. La cáscara de la granada, si bien no es comestible así cruda porque es muy dura y amarga, puedes dejarla secar y hacer infusión y tomar 1 a 2 veces por día, o rallarla y agregarla en polvo como condimento a tus comidas. Las frutas cítricas en general son muy buenas para el hígado, pero les quiero recomendar una que en particular fue muy estudiada y mostró en los experimentos que ayuda a desinflamar y revertir alguna de las cicatrices. Es el pomelo o toronja, pero recuerda, no debes consumir solamente su jugo. Tiene que ser la fruta entera y puedes comer una todos los días. Número 3. El ajo. Su secreto es que debes consumirlo crudo. 1 a 2 dientes de ajos machacados por día ayudan a desinflamar a este órgano y además protege a todo el resto de tu cuerpo. Comer ajo crudo todos los días mostró incluso prevenir la aparición de cáncer de hígado. Puedes consumirlo de mañana con un vaso de agua o agregar ajo crudo a tus platos cuando ya estén listos en la mesa. Si no te gusta consumirlo crudo, puedes calentarlo
Un poquito, no más de 3 minutos y no a más de 60 grados para que no se queme y pierdan sus propiedades. Fíjense que todos estos secretos que les estoy contando marcan la diferencia entre comer porque algo es rico y alimentarnos para sanar nuestro cuerpo. El cuarto alimento es la cúrcuma, un condimento con enormes propiedades antiinflamatorias. Su secreto es que para que pueda ser absorbida y activada en nuestro organismo, debe consumirse con una pizquita de pimienta seca. Una puntita de una cucharada de té es suficiente para activarla. O también puedes mezclarla con grasas saludables, aceite de aguacate o aceite de oliva o el propio aguacate, semillas de chía y linaza. De esta forma se aumenta 2000 veces su absorción en nuestro intestino. Te recomiendo que la consumas todos los días. Los estudios mostraron que ayuda a reparar las cicatrices y la inflamación en el hígado dañado. Y además, si tienes un hígado sano, ayuda a potenciar su acción desintoxicadora de nuestra sangre. El quinto alimento es en realidad una bebida, es el café. Tomar entre 1 y 3 tazas de café todos los días tiene muchísimos beneficios, dentro de los cuales está la hepatoprotección o protección del hígado. Pero además es buenísimo para tu corazón y tu cerebro. Puedes tomarlo con o sin cafeína, pero lo importante es que sea sin azúcar. Otros alimentos muy buenos que deberías incorporarlo todos los días: aceite de oliva extra virgen, 1 a 2 cucharadas por día, o aceite de aguacate extra virgen. Dentro de los aceites vegetales, estos son los mejores. Remolacha, consúmela cruda en forma de ensalada o haz jugo y toma un vaso todos los días. Frutos rojos en general y aguacate, también frutos secos como nueces, pistachos, almendras. Todos estos, junto con otros hábitos saludables, ayudan a cuidar de tu cuerpo y también ayudan a reparar tu hígado. Te desafío a que hagas todo lo que te conté en este video por 4 o 6 semanas y que después te repitas la ecografía o los análisis de sangre. Te vas a sorprender. Espero que el video les haya gustado. Les pido algo muy importante: suscríbete a nuestro canal y compartí este material. Es esto lo que nos ayuda a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.